Entonces, bien, antes de todo, pues muy buenos días a todos, a todas, a todas, a todos. Muchísimas gracias aquí a la licenciada Gaby por la presentación, a Diana de I+D, que también aquí está pues súper pendiente, y pues muy especialmente a todos, todas ustedes que se encuentran en toda Latinoamérica y que nos están acompañando la mañana de hoy con esta platiquita que se trata sobre, pues, material de impresión. Ok, excelente. Entonces, bien, esto es una platiquita que, pues, en la vida real, y no digo que esto no sea la vida real, pero en la vida real, sin COVID y cosas, generalmente, pues, la hacemos presencial y le agregamos una mesa clínica y es un poquito más virtual. Pero aquí en este caso, pues ya ven que es un poquito más virtual. Sin embargo, pues igual es muy bonito poder estar pues trabajando desde casa y especialmente pues, como ya había dicho, a un auditorio pues tan amplio como el que tenemos hoy en la mañana. Entonces aquí la idea de esta plática, de este cursito, es pues una especie de actualización, capacitación, hablando de materiales de impresión, especialmente también para hablar un poquito de la silicona President de la compañía suiza Coltene, quien nos tiene pues reunidos hoy acá, patrocinados, etcétera. Entonces, pues ya ven aquí esta imagen, aquí en la pantalla, donde vemos un astronauta dejando su huella en el polvito de la luna. Entonces, definitivamente, y no es exagerar de ninguna manera, Colten, pues no es la NASA, ¿no? Pero ha dejado también su huella y ha dejado su huella en el mundo odontológico, porque es Coltene ni más ni menos la compañía quien inventó el material de impresión anatómicamente moderno, si así lo queremos llamar, la silicona que hoy pues todos y todas usamos. Entonces no importa en realidad pues la marca de silicona que uses, de una u otra manera podrías tú trazar su origen directamente a President, porque President fue la primera, así como Neil Armstrong fue el primer hombre en la luna, pues Coltene fue la primer silicona dental del mundo. Y eso fue en los años 1970, cuando Coltene inventó o sacó o lanzó la primer silicona por condensación, que quizás algunos que estén aquí, quizás la recuerden, quizás están con una sonrisa y cariño y digas, oh, yo eso también ya lo conocí, cosa que quizás a veces pues nos recuerda, ¿no? La edad que ya tenemos, que cosas que usábamos antes quizás ya son incluso históricas. Entonces, esto lo que ven ustedes aquí abajo en la esquina, Coltex Coltoflax, fue la primer silicona por condensación del mundo mundial y es la silicona padre o madre de la actual silicona Spidex. Y vemos aquí arriba un modelito más viejito de la silicona President. Entonces, pues hoy en día también estamos hablando de President y se llama President the Original. Entonces, para que tú sepas que al fin y al cabo sigues tú en esta misma línea. Entonces, ¿es la misma? Sí. ¿Es la misma? A la vez no, porque por supuesto de que una silicona de hoy ya no es igualita a la de 1970, pero trae su línea directa, evolución constante. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿no? De que Coltene es la compañía quien inventó, repito, porque es una cosa que creo de que no es de más repetirlo a la vez, es que es necesario, quien inventó la silicona por adición y condensación, es la compañía que más historial tiene, que más experiencia tiene, que más estudios clínicos tiene y más presencia a nivel mundial. Y eso hace de que sea hoy por hoy el líder total y absoluto en fabricación de materiales de impresión a nivel mundial, probablemente planetario del sistema solar y de la galaxia y de todo el universo. No sea de que hay alguna especie en algún planeta del espacio exterior fabricando más siliconas
pero no sé, creo que lo dudo un poquito. Entonces, estamos hablando de que no importa si vayas a Japón o si vayas a África del Sur o si vayas, pues prácticamente donde quieras, Coltene siempre va a ser el líder o uno de los líderes. Entonces, debido, como ya había dicho, a un historial clínico comprobado en clínica, en estudios, en teoría y en práctica de más de 40 años. Y entra dentro de bajo la banderita, ¿no? Que le tenemos de Swiss Quality of Dentistry, porque como quizás sabrán, o quizás algunas no saben, los materiales de Coltene están mayoritariamente hechos en Suiza, algunos pocos en los Estados Unidos, pero lo tenemos bajo el lema de Swiss Quality of Dentistry, porque la calidad, eso sí está claro, pues está indiscutida. Entonces, nada más para mencionar, Coltene, pues, aunque es la compañía líder de materiales de impresión e inventora de materiales siliconas a nivel mundial, no es nada más impresión. Vemos aquí abajo, pues, los postes endodónticos. También eso es un gran fuerte de Coltene, ¿no? Fue Coltene quien en 1962 sacó el primer poste endodóntico preformado, y hoy en día también Coltene por mucho es el líder en lo que son postes endodónticos, especialmente con su Parapost. Tenemos también, por supuesto, lo que son las resinas, Brilliant NG, Brilliant Everglow, como la que vemos aquí, resina que pues la pules una vez y mantiene el brillo de manera constante por ser una resina totalmente submicrónica, por eso se llama Everglow, Glows Forever. Luego, material aquí de registro de mordida, tenemos cementos, tenemos adhesivos, híjole, y toda la línea de aislamiento, por supuesto, las grapas Fiesta, toda la línea de Hygienic, que los wedges, hay realmente muchísimo, muchísimo, pero pues la mañana de hoy la idea es que hablamos un poquito de material de impresión. Entonces, como decíamos, fue presidente en 1975 quien presidió la llegada de la silicona A o polivinil siloxano al mundo en 1975, y pues podemos decir de que la silicona, como dije hace un momentito, es la misma, pero a la vez ya no más es la misma porque fue optimizada constantemente. Entonces yo lo comparo un poquito como un Beetle, como un New Beetle, como el bocho que le dicen aquí en México, porque yo estoy aquí en México. Ustedes ven un escarabajo y tú ves un escarabajo pues de los años 1950 o 40 incluso. Hay unas fotografías bastante célebres donde incluso ves al mismísimo pues Adolf Hitler, ¿no? Parado a la par de un bocho, y pues es muy raro, ¿no? Ver un escarabajo con ese personaje tan siniestro. Sin embargo, si tú ves un New Beetle hoy en día, tú claramente le ves la forma, pero no es el mismo, pero toda la ciencia, todo el conocimiento, la experiencia ahí está metido. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo con President The Original, que es una optimización. Y vemos acá también, aquí abajito, toda una secuencia de folletitos comerciales, desde unos diseños como que muy vintage, para decirlo hoy con esa palabra que son como tan de moda, para luego pasarnos aquí a diseños más noventeros, hasta el folletito de hoy en día, que es la del astronauta. Entonces, bien, si hablamos de siliconas, las siliconas, pues como todos los materiales dentales, tienen, momentito, las siliconas tienen características deseables, ¿no? Que sería, pues, entonces estoy cerrando mi camarita, pero no sé por qué me la vuelve a activar. Ok. Ciertas características que son muy deseables que debería, pues, óptimamente tener una silicona. Entonces, esto es una lista de características deseables sacado del libro de materiales dentales del doctor Gilberto Enostroza, queridísimo, desde Perú. Porque ven que también tenemos grandes investigadores, investigadoras aquí en Latinoamérica, ¿no? Todo es Europa y Estados Unidos. Hay gente muy capaz aquí también.
Bueno, ustedes lo saben. Entonces, característica súper deseable, pues que el material tenga varias viscosidades, que tengamos consistencias fluidas, regulares, quizás pesadas, quizás ultra fluidas, porque al fin y al cabo no toda impresión es igual. Y la exigencia para un material, en caso que yo tomo una impresión de una persona completamente edéntula, es muy distinta a que si voy a sacar una impresión para una persona que tiene todos o la mayoría de los dientes en boca, porque no es lo mismo impresionar unas encillas como, por ejemplo, impresionar una línea de terminado, un surco gingival, una preparación para una inlay, onlay, etcétera. Entonces, pues bien, esto es pues importante. Materiales específicos. Entonces, estoy comentándoles que la vida útil del material también es importante, pero generalmente si compras el material de un buen depósito dental, va a traer una muy buena vida útil, de manera de que no se nos va a estar venciendo el material en el consultorio. Luego, otro punto que es importante es, y es un punto que mucha gente no considera, es la deformación permanente. La silicona, igual como el poliéter o el mercaptano, es un material que lo calificaríamos como un elastómero. Y el elastómero es de naturaleza elástica. Eso significa de que cuando tú el material lo retiras de la boca, el material se estira un tantito, sufre un jalón, un estirón, es elástico. Entonces, tenemos que dejar que la silicona descanse 30 minutos para que regrese a su forma original. Entre comillas, se desestire, pero nunca va a regresar 100% a la forma original. Siempre va a mantener una deformación remanente permanente. Entonces, la idea es que esa deformación permanente sea mínima. El material debe ser resistente al desgarro. Ok, es permitido que se rompa, ¿no? Por ejemplo, para poder salir de la boca, ahí en interproximal o algo, puede romperse, pero una cosa es que se rompa y los pedacitos rotos se reposicionen y otra cosa es que netamente se me desgarre, ¿no? Como por ejemplo sucede con el alginato, que luego hasta le dices al paciente, enjuágate la boca y pues 3 días después sigue sacando pedacitos de alginato entre los dientes. Pues no puede ser de que en una silicona luego me falte, hay un pedazo porque quedó en la boca del paciente, así que esto es elemental. También de que el material sea fácil de remover, aunque esto depende también mucho del doctor, no solo del material. Si yo respeto los tiempos del fabricante, del material en la boca, aproximadamente 3 minutos, no debería ser un problema, pero si lo dejas pues 10 minutos en la boca del paciente, cosa que de por sí no es agradable, el material va a seguir polimerizando y puede llegar pues el material a ponerse bastante duro y difícil de ser retirado. Así que aquí es importante que respetemos lo que son los tiempos que nos da el fabricante. Luego, muy elemental y muy importante es que el material sea desinfectable, especialmente en estas épocas de hoy con COVID, etcétera. No olvidemos que una silicona, una impresión está en la boca, bañada por saliva, probablemente gracias pues a la impresión el paciente hasta más vaya a estar salivando. ¿Y quién es el enemigo público hoy en día? No es Osama Bin Laden o no es algún personaje raro, no, es el COVID, es el SARS-CoV-2 que está matando miles, que digo, millones de personas ya a nivel mundial. Entonces, la silicona, la impresión es muy contaminada o potencialmente contaminada en ese sentido, aparte de que siempre va a tener un poquito de sangrita por ahí, de un poquito de gingivitis, del hilo retractor, placa bacteriana. Entonces, es elemental que uno desinfecte la impresión. Pero bien, probablemente podamos aprovechar los 30 minutos que debemos dejar descansar el material para que regrese a su forma original, para que, pues sí, mientras esos 30 minutos estamos esperando, podemos de repente irlo desinfectando y así, como dice el dicho, matamos 2 pájaros de un tiro.
Y luego una característica muy deseable es que el material sea tixotrópico y eso significa que el material fluye bajo presión. Entonces, eso significa que el material cambia, ¿no? Que cuando estás presionando el material, por ejemplo, colocando el portaimpresiones en la boca y ejerces presión, algunos incluso tienen la mala maña que se le ponen la mano en la cabeza al paciente y aprietan la cabeza para abajo y el material y la cucharilla a la vez también. Pues bien, bajo esas presiones el material se fluidifica, se vuelve más fluido, más líquido. Eso es tixotropía y eso es bueno porque ayuda a que fluya, a que penetre mejor. Pero cuando dejas de apretar, el material se queda estático, es decir, no se regresa, no se sale, no fluye de vuelta, sino que se queda ahí donde está. Entonces, un material fluido, tixotrópico, pues qué mejor que eso. Y vamos a tener una pequeña discusión sobre si mi material debe ser hidrofílico o si debería ser hidrofóbico. Pero bien, aquí estamos viendo, de hecho, una de las evoluciones de presidente antigüita a presidente actual y vemos aquí abajo toda esta secuencia de diferentes consistencias. ¿Por qué? Pues porque nos permite trabajar mejor, más efectivo y pues más preciso. Entonces tengo aquí esta consistencia que parece de hecho un charquito moradito, que es la consistencia extra ligera. Esta que ya ven aquí, que es un poquito más dura, pero todavía bastante suave, es la consistencia ligera. Este azul pitufo es la consistencia regular y este que vemos aquí al final es una consistencia que le llamamos mono body o heavy body o consistencia pesada. Entonces vamos a ver por qué cada uno de esos, para qué sirven, cuándo deberemos usarlos. Pero antes vamos a hablar pues, de lo que viene antes también en la vida real, que es la masilla. Entonces, la masilla, como ustedes saben, tiene una precisión pues, razonable, pero nunca la precisión que yo necesito para mis trabajos que sí son de una precisión muy precisa, que exigen más precisión que lo que la masilla o también conocido como el putty te puedan dar. Entonces, lo que hace la masilla, lo que hace el putty, que viene generalmente en la silicona por adición en 2 tarros, base y catalizador, que va a servir como para hacer una base muy precisa, acorde al paciente, prácticamente customizada, para usar esa palabra también un poco de moda, de la boca del paciente. Estamos haciendo prácticamente con el portaimpresión, que ya tiene una forma más o menos anatómica de arcada. Vamos a hacer una cucharilla, pero hiper a la medida del paciente, y para eso sirve la masilla. Sin embargo, como decíamos, la masilla no tiene la precisión que yo requiero, por eso sobre la masilla voy a colocar luego encima el material ligero o rectificador. Rectificador, ¿por qué? Porque pues me corrige eventuales errorcitos o imprecisiones que pueda tener y precisamente eso, me da esa precisión. Entonces, la masilla que nosotros manejamos aquí en México, al menos, no sé cómo estará la situación en otros países, es la masilla consistencia super soft. Entonces, ¿por qué se llama consistencia super soft? Pues ya te lo imaginas, porque este material, esta masilla es muy suave. De hecho, cuando Coltene pues trajo esta silicona aquí a México, de hecho se le mandó a una serie de líderes de opinión, toda una secuencia, una serie de diferentes consistencias, super soft, duro, muy duro, mediano, para que estudien, prueben y vean cuál es la consistencia que más gusta. Y esta consistencia super soft, o sea, la más suavecita de todas, fue la que más gustó, porque deja mezclarse más fácil, más rápido, no te cansan los deditos y realmente lo podrías mezclar con los dedos chiquitos de la mano. Es impresionante, muy suave. Bueno, es difícil explicar eso,
obviamente, es una cosa que uno tiene que sentir. Entonces, pues si algún momento tienen ustedes la posibilidad de manipular o de probar una masilla super soft, háganlo, traten de hacerlo, porque si les digo, es otra cosa. Es otra cosa, es realmente súper, súper, súper chévere, muy padre, muy lindo manejar un material con esa consistencia que ayuda a mezclar más rápido, a que no se te cansen los deditos, etcétera. Bien, y están aquí los rectificadores que también ya habíamos mencionado, ¿no? Los materiales que nos sirven para lograr la altísima precisión. Estos materiales rectificadores tienen una precisión de hasta una micra de exactitud y tienen, aparte de la precisión, ultra precisión, también la característica de los colores. Entonces, ustedes ven aquí estas impresiones que tienen el moradito, que es el súper ligero, el verdecito, que es el ligero, el azul, que es la consistencia mediana. Ok, entonces ven aquí los colores. Entonces, muchas veces, doctores, doctoras dicen, oye, es que los colores están muy bonitos, pero la verdad es que estos colores no están ahí para ser bonitos. Digamos que eso es una cuestión circunstancial, positiva, pero la idea es que sean colores que te permiten una fácil lectura de la impresión. ¿Y qué significa eso? Eso significa que primero voy a colocar, como ya dijimos, la masilla que me ayuda a lograr una cucharilla hiper individualizada, pero la precisión de la cual yo requiero me lo va a dar el material rectificador, y para eso el material tiene que meterse en todos lados. Interproximal, fosas, fisuras, surco gingival, y para poder ver de que el material realmente se metió donde se tenía que meter. Vean acá en las molares, en incisivos, para eso necesitamos un color que se diferencie, que se distingue bien de el putti, que tenga pues un buen contraste. Y así yo veo inmediatamente, con pocos segundos, de que todo salió bien, de que no hay burbujas, que no hay desgarres, que no hay distorsiones, que el material se metió donde se tenía que meter. Y esto, pues, obviamente me evita la vergüenza de que me hable el técnico y me diga, mira, doctor, fíjate de que esta impresión que me mandaste, como que no mucho, está no tan buena, o que luego pues el maestro venga y te diga, alumna, alumno, repite bachiller aquí, su impresión está chueca, y te evita pues la pérdida de tiempo, de mandar donde el técnico y que el técnico te lo mande de vuelta, repeticiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la causa, razón y justificación de los colores que tú ves, que son colores pues que están ahí por una razón muy específica. Entonces están, como ya habíamos dicho, una cosa muy, muy, muy importante, las diferentes consistencias de los materiales, fluidos o rectificadores. Entonces, en el caso de President, tenemos aquí esta consistencia verde, ¿no? Que de hecho, aquí donde la buscamos, ahí está la verdecita, que es la consistencia light body o ligera. Y como si eso no fuera suficiente, está aquí la moradita, que es extra light body o extra ligera. Entonces, estas son las consistencias fluidas. Eso, fluidas. No digo líquidas porque no son líquidas, pero son las más fluidas de todas las consistencias que hay. Entonces, ¿por qué me sirve un material muy fluido? Pues ya lo dije, ¿no? Porque me va a permitir máxima penetración a todos esos espacios chiquitos, apretados, cerrados, reducidos, y además que el material es muy tixotrópico. Entonces, aquí entra mucho la cuestión del gusto del doctor, porque generalmente los doctores manejan consistencias ligeras, pero nosotros manejamos también la consistencia extra ligera. Yo digo, a nota personal, que esta me gusta mucho, mucho, y es mi consistencia predilecta, porque yo considero en buen español que más líquido es más mejor, o quizás no tan buen español, pero que queda claro, queda
claro. Bendito, déjeme cerrar aquí una ventana, que está pasando un camión por ahí afuera, cosa que pues no ha de sonar agradable aquí. Bueno, entonces, hay doctores, sin embargo, que prueban la consistencia extra ligera, que yo les recomiendo muchísimo que la prueben, que la usen, pero que luego como que no se hallan y dicen, híjole, yo he trabajado otras siliconas de otras marcas y para mí esta extra ligera, pues es casi demasiado fluido. Yo digo, no existe demasiado fluido en mi concepto, pero bien, si alguien dice too much, entonces pues bien, que no pande el cúnico, perdón, que no cunda el pánico, tenemos la consistencia ligera, que es como un ligero más convencional. Entonces, ¿cuándo usaríamos esto? Ya lo dije, prótesis fija, coronas, inlays, onlays, carillas, o sea, prácticamente siempre que yo necesito que el material copie lugares chiquitos, cerrados, apretados, de difícil acceso, material fluido, extra fluido, y además de eso, tixotrópico, me conviene demasiado. Entonces, para esto sirven las consistencias ligeras, pero no siempre las impresiones son de este tipo. Vamos a tener de repente que lleguen pacientes cuya situación se ve como esta, que no tienen dientes, que lo único que tiene el paciente o la paciente en la boca son dos pliegues, dos chorizos ahí de pura piel y no tienen dientes. Entonces necesitas tú, en este caso, un material súper penetrante, súper fluido, que se meta en espacios chiquitos y reducidos. Si no los hay, pues bien, en este caso usaríamos la consistencia mediana. ¿Puedo yo sacar con una consistencia ligera o extra ligera una impresión como de una boca así? Pues si puedes, no pasa nada, solo que vas a sacar no solo una impresión de los rebordes edéntulos, sino probablemente también de la faringe, la laringe, cuerdas bucales, el estómago, el esófago, porque el material va a fluir, tixotrópico, ¿no? Y le pagas para que fluya y eso es lo que va a hacer. Entonces, en este caso, la fluidez no tanto me interesa, porque la experiencia puede ser quizás no tan buena para el paciente, ¿no? Porque se va a sentir que se ahoga o algo. Entonces, consistencia medium o regular. A veces en Speedex, por ejemplo, se llama medium o regular en President. Entonces, es una consistencia media, ni tan, ni muy. No es tan fluida o tixotrópica como para que se escurra, pero tampoco no es tan dura como para que me deforma los tejidos. Porque si el material es muy duro, por ejemplo, una masilla, y me aplasta los tejidos, voy a tener una impresión de unos rebordes deformados, aplastados, y esto luego se transfiere al modelo sobre el cual se construye la prótesis, cosa que luego al paciente no le va a agradar porque le va a apretar, le va a doler, le va a raspar, le va a salir úlceras y no lo va a querer usar. ¿Quién tiene la culpa? Probablemente que no hayamos escogido el material óptimo para lo que estamos haciendo. Entonces, en caso de prótesis removible, donde hay grandes tramos edéntulos o prótesis completa, donde pues de plano ya no hay dientes, ahí la consistencia medium o regular es la más recomendada. Esta la usamos generalmente con cucharillas o portaimpresiones hechos a la medida, óptimamente con un adhesivo para pues que no se me vayan a estar desprendiendo. Y por lo general se usan solitos, es decir, la consistencia regular o medium se usa sin la masilla pues, en la clínica. Entonces sigue. El último, consistencia pesada o heavy body. Ese es el más excéntrico de todo, que poca gente lo conoce. Pero bien, también pues porque quizás no es el más usado en la clínica. Este material, como ya se imaginan, es bastante duro, entre comillas. No es suave, no es mediano, es el material más duro y prácticamente no se deforma. Entonces, las personas que más usan el material heavy body suelen ser los doctores implantólogos, especialmente para la famosa impresión de cucharilla abierta, donde necesitan un material lo más rígido posible, y es aquí donde el material heavy body
entraría pues como anillo al dedo. El material Heavy Body también lo usan algunos doctores que no quieren usar la masilla simplemente por comodidad, ¿no? Porque dicen, no, es que eso de sacar una bolita y otra bolita y mezclarla y ay, qué pereza. Para mí, pues, el tiempo vale más. Entonces, bien, también, pues, podríamos decir que el Heavy Body es casi como si fuera una masilla empaquetada, un putty empaquetada en cartucho para ser usado con pistola, pero bien, la verdad es de que para mí, teniendo una consistencia súper soft de masilla, pues esto no se justificaría, pero bien, pues hay al fin y al cabo, pues opiniones y todas son respetables. Lo importante es que uses un buen material y que te dé al final un buen resultado. Entonces, esto va enfocado principalmente a implantólogos y a, pues, rehabilitadores en general. Entonces, una característica demasiado importante, quizás es la característica más importante, porque al fin por eso gasto pues un poco más de dinero en una silicona y no poquito dinero en un alginato, es la precisión, es la reproducción de detalles. Y una silicona de calidad hoy me debería dar hasta una micra, que es la milésima parte de 1 milímetro de precisión. Y dije, ¿cómo yo se los puedo mostrar? Y pues aquí tenemos una manera pues bastante impresionante de mostrárselos. Lo que ven ustedes acá, color moradito, ya saben, ese es el superfluido y que dice aquí Medium Speedex New. Entonces, cuando la silicona Speedex se lanzó la consistencia media, que ya vimos para qué sirve la consistencia media, pues agarré un poquito de President fluido y lo coloqué sobre el folleto comercial de esos que hayas en los depósitos dentales, en los mostradores, y tomé una impresión de las letras. Y vean, esto es la impresión de una letra de un folleto. Entonces, puedes tú pasarle ahí el dedo encima, no lo vas a sentir. Incluso una persona invidente que tiene toda la sensibilidad del mundo en su punta de sus dedos, no va a sentir esto, porque esto, o sea, ¿qué tan grueso crees que es la letra de un folleto, de una National Geographic o de una revista así? Pues esta capa de tinta, pues prácticamente no tiene espesor, pero suficiente para que el material sí lo pueda detectar. O acá lo mismo, pero de un folleto de Presidenti. ¿Ves como dice aquí? Silicona por adición Presidenti Original y el material, pero así muerto de la risa, me sacó una copia, una impresión de estas letras impresas. Y eso será la precisión que tú vas a tener en tu modelo. Eso es la razón por la cual usamos el material rectificador, porque el putty, la masilla, pues probablemente no nos vaya a dar esta precisión. Tan así de que la policía en mi natal Suiza incluso usa pues estas siliconas de coltene para casos de criminalística, para por ejemplo capturar huellas digitales de malhechores que luego se pueden escanear o se pueden pues hacer con ellas lo que pues ellos hacen, pero tú ya la tienes ahí la huella incluso en tercera dimensión para registros, etcétera. La deformación permanente, que también ya la habíamos platicado un tantito, es otro punto que hay que considerar. Vean esta mano con este hule, con esta liga que se está ahí estirando y cuando la fuerza cede, la liga regresa a su forma original. Todo completamente no. Regresa a su forma original, pero siempre va a mantener un poquito de estiración. O me acabé de inventar una palabra quizás, o un poquito de estirada siempre va a estar. Y esa es la deformación permanente. Lo mismo que le sucedió a este pobre Cristo que está, o quizás debo decir más bien, estaba en una capilla en el sur de España y que luego, pues, una viejita muy católica y devota, pues dijo, no, este Cristo ya se ve un poco maltratado por el tiempo, el incienso, la luz, insectitos y polvo, y pues decidió darle una pequeña manita de gato que le dicen y restaurarlo. Y pues cuando entró el cura y vio esto, no nomás lanzó un grito al cielo, pero no fue obra del anticristo, fue más bien una obra llena de amor de la señora, pero cuando quisieron
recuperar el Cristo original. Ya no pudieron porque la calidad de la pintura que usó la viejita fue tan buena que pues más bien se iba a perder incluso el fresco que está debajo, permanentemente deformado. Entonces esto es una cosa indeseable. Sin embargo, es una realidad clínica también para nosotros y vemos nosotros acá esta tablita de investigación aquí interna de Coltene. Y nos muestra como una silicona por condensación convencional, cuando tú la retiras de la boca y esperas media hora, regresa a su forma original, pero va a tener una deformación permanente de 1%. Bueno, le echas el yeso y sacas el modelo y otra vez un estirón y ya es un 2%. Pero híjole, no salió bien el modelo, salió ahí cortado, el yeso no fluyó bien, otra vez y ya vamos a tener un 3%. Y así se me cayó, demonios, no puede ser, qué mala suerte hoy, se me cayó la impresión y se quebró otra vez. Y aquí se va acumulando 1, 2, 3, 4 y en algún momento ya no lo debería yo usar. Mientras que, por ejemplo, la silicona Spidex de Coltene tiene una deformación permanente después de 30 minutos de un 0.2%. ¿Y dónde queda la silicona por adición? ¿Dónde quedaría nuestra President? 0.07%. Estaríamos hablando que esto estaría más o menos por ahí, donde marqué con rojito. ¿Cuál es la conclusión? Que con una silicona Spidex, President, yo en realidad podría sacar la cantidad de impresiones que yo quiero, siempre y cuando yo espero 30 minutos entre cada una, el tiempo óptimo también para aprovechar de desinfectar esa impresión con cualquier desinfectante comercialmente disponible. Lo importante es que la desinfectes y que consideres la deformación permanente, porque al fin, pues, estamos hablando de precisión y estos tirones, estos jalones, pues sí merman un poquito de precisión. Así que también es de seleccionar un material que te ayude en este tipo de casos. Luego, ¿cuánto tiempo es la vida útil de una impresión? Bueno, aquí depende del material. Generalmente la academia nos dice de que una silicona por condensación, que condensa, que libera alcohol, que volatiliza alcohol, tiene una estabilidad dimensional de unas 2 horas aproximadamente. Después de 2 horas ya perdió tanto alcohol que ya no es precisa porque se encoge. La silicona Spidex de Colten, por ser precondensada, porque ya perdió la mayoría de alcohol en fábrica en Altstädt, en Suiza, tiene una estabilidad dimensional, o sea, un aguante de forma de 7 días. ¿Y qué nos dicen de parte de President? Cuando lees el manual va a decir estabilidad indefinida. O sea, prácticamente pues no tiene límites. Si tú la guardas bien, o sea, quizás no en el pleno sol o adentro del microondas prendido, ¿no? Sino que en una gavetita por ahí, fresquito o algo, esta impresión puede durar mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, indefinida, o sea, interpreten esta palabra a su antojo, ¿no? Prácticamente de que no se le ha hallado en este sentido, pues, un límite. Generalmente vas a encontrar en los libros que dice estabilidad dimensional, pues de una silicona 3 semanas, 4 semanas, porque pues también la lógica nos dicta que quizás no es del todo sano mantener una impresión durante 9 años guardada, pero bien, esto es lo que nos dicen acá. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que yo no estoy con la presión que yo necesito vaciarlo de una vez. Puedo yo tener un paciente el viernes en la noche, tomo la impresión, pero ya no quiero estar mezclando yeso ni nada, sino que pues más bien la guardo hasta el lunes cuando ya le echo el yesito, o pues el lunes pasa el mensajero del técnico, se lleva la impresión, el técnico tiene mucho trabajo, la va a vaciar hasta el, qué sé yo, el martes, y este material va a aguantar todo el tiempo que quieres, lo cual significa que no tienes estrés, que tengo que vaciar ahorita, como en la silicona por condensación. Puedes mandar al laboratorio y en este sentido también te deja más tiempo, más vida para hacer otras cosas. O sea, tienes mucho más autonomía en este sentido.
¿no? Entonces, ya ven, incluso hay doctores que mandan la impresión con un registro de mordida para que el técnico incluso haga el montaje y todo en el articulador. Bien, si quieres, este material te lo permite. Vamos a tener aquí una pequeña discusión también si el material que está en la boca húmeda debe ser hidrofóbico. Pues desafortunadamente las siliconas son hidrofóbicas. O debería ser más bien hidrofílico, como el alginato. Haría lógica, ¿no? Pero si fuera hidrofílico, absorbería agua en su interior y se inflaría y se desinflaría, y esto pues no es deseable. Entonces, de parte de Coltene, proponemos el material que tenga la superficie activada, porque no queremos que el material se comporte como un Bob Esponja, que lo conocen, que vive en una piña debajo del mar, simpático, pero cuando Bob Esponja se moja, ¿qué pasa con él? Se vuelve todo gordo y pues amorfo, ¿no? Y esto no es la forma original de él. Pero tarde o temprano él va a regresar a su forma cuadradita. Entonces, que pase de cuadradito a redondo y de redondo a cuadradito y que vaya cambiando de forma, inflándose, desinflándose, además absorbiendo microorganismos adentro de él, no es deseable, por lo cual un material hidrofílico como un alginato, pues aparentemente hace sentido, pero en realidad no es algo que yo quiera. Entonces, hidrofílico, no. Que el material sea hidrofóbico o hidrófugo o hidrófobo o como es que quieran llamarle. Pues los materiales así son. Pero ¿cuál es el resultado? Que voy a tener este tipo de burbujas. Vean, la superficie es hidrofóbica y la burbuja prefiere irse para arriba, pero no tener contacto o el mínimo contacto con la superficie hidrofóbica. Consecuentemente, voy a tener burbujas altamente deformantes con un ángulo de contacto alto y estas son burbujas muy dañinas y esto yo lo puedo ver claramente en este modelo que pues logré capturar esta foto en un consultorio por ahí donde vean ustedes cómo se ven estas burbujas. Tienen como forma triangular porque llegó la silicona de aquí, llegó la silicona de aquí, llegó la silicona de ahí y en algún momento la saliva, huyendo del material de impresión, ya no tenía para dónde irse y quedó arrinconada entre la espada y la pared o entre la silicona y el diente en el lugar seguramente más indeseable donde yo tendría mi línea de terminado, por ejemplo, y vean cómo se ven esas burbujas, las reconocen uvas, racimos de burbujas de alto ángulo de contacto, altamente deformantes. Entonces, ¿quién tiene la culpa de esta impresión que como maestro en una universidad probablemente hasta la tendría que rechazar si yo tengo este acúmulo de burbujas en la esquinita de mi preparación? Híjole, indeseable. Entonces, pues esto es por culpa de la hidrofobicidad del material de impresión. Así que las burbujas definitivamente son algo indeseable. Burbujas a mí no me gustan. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener un material que me vaya a dar un ángulo de contacto lo más plano posible, porque yo no quiero burbujas así, de alto ángulo de contacto, como con una silicona, que lo acabamos de ver, burbujas altamente deformantes, o el material hidrofílico, que no me daría burbujas porque el material chupa el agua. Entonces, ¿cuál es la idea? Burbujas lo más plano posible. Y esto lo vamos a lograr por medio de la superficie activada y lo que ha hecho Coltene, y esa es una cosa increíblemente fantástica, que le incorporó a la silicona unas moléculas que se llaman moléculas anfifílicas, como anfibio, un animalito que vive en tierra y en agua a la vez. Entonces, esto es una molécula que tiene una colita que es hidrofóbica, pero sus cabecitas son hidrofílicas. Entonces, estas moléculas de doble género se mantienen unidas, todas las cabecitas hidrofílicas internamente y externamente en contacto con la silicona hidrofóbica, las colitas hidrofóbicas. Entonces, en el momento que esta silicona llega a tener contacto con el agua, estas moléculas se activan,
este agregado de miles de moléculas que se llama micela. Estas micelas migran a la superficie de la silicona, se abren y se desdoblan, colocándose con sus colitas hidrofóbicas en contacto con la silicona hidrofóbica y las cabecitas hidrofílicas en contacto con la boca, con la humedad. Y esto va a suceder en toda la silicona. Entonces, toda la silicona se va a activar de tal manera, toda la superficie de la silicona en cuestión de medio segundo se va a hidrofilizar de manera de que cuando hay una burbuja, una gota de agua, en vez de hacerse bolita así y decir, híjole, yo no quiero tener contacto y huir para arriba, va a suceder lo contrario. Va a querer tener la gotita de agua, todo el contacto que puede con el material, porque son afines. Y de esa manera, la burbujita de agua se va a extender para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y de facto, pues la burbuja desaparece. No literalmente por arte de magia, sino que simplemente prácticamente se diluye sobre toda la impresión y clínicamente hablando deja de existir. Entonces, esto es la superficie activada. No queremos, repito, burbujas de este tipo que son malas. Queremos, pues, que la burbuja o el agüita se vaya para todas las direcciones y la burbujita deje de existir como tal. Y aquí lo vemos una vez más. Dice aquí, en contacto con el agua, las micelas migran a la superficie de la silicona y la cubren con una delgada capa hidrofílica, lo cual no conlleva a la absorción o al hinchamiento de la silicona. Importantísimo, por supuesto, también es que las cubetas o portaimpresiones que uses sean de calidad. Si tienes cubetas o portaimpresiones que con poquita fuerza los deformas, los aplastas, se doblan, no sirven, porque si se aplastan, si se doblan con poquito fuerza, quizás también se vayan a deformar al hacer presión en boca del paciente. Y si se abre la cucharilla, aunque sea nada más 1 milímetro, ¿no? 1 milímetro, eso es 1 milímetro. Si se abre 1 milímetro, son 1000 micras de error. El material me cubre 1 micra de precisión, pero me va a introducir la cucharilla 1000 micras de error. Entonces es ilógico. Por eso hay que usar buenas cucharillas. Esta que aquí les muestro es una cucharilla de Coltene. Son muy económicas y además de esto, pues, vienen con superior, inferior, pequeño, mediano, grande, parcial izquierda, parcial derecha, parcial anterior y son muy, repito, económicas y son muy, muy buenas, con muchísima retención, si bien la recomendación sería que siempre usemos un adhesivo para realmente asegurarnos que no se vaya a desprender nada. Pero el hecho que tenga muchas retenciones, sí es un prerequisito muy importante. Tenemos que tener cuidado, esto seguramente lo saben, de que las siliconas son termosensibles. Si hace mucha temperatura, mucho calor, baja el tiempo de trabajo. Si hace mucho frío, entonces te va a dar más tiempo de trabajo. Lo digo porque no es lo mismo como si estás en la costa de Guatemala, Pacífica, o si estás pues en La Paz, en Bolivia, pues porque las temperaturas pueden variar mucho y puede de esa manera también variar el tiempo de trabajo. Si bien con la silicona por adición, porque la manejamos con punta de automezcla, no suele ser eso tan crítico, es más en la silicona por condensación, pero es bueno tenerlo en mente siempre. También importante, sabemos que la silicona por adición es incompatible con el látex y no es por el famoso polvito del talco que la gente dice, sino que son partículas de azufre que pueden transferirse del guante de látex a la silicona y puede esto, como lo dice aquí este artículo, inhibir el efecto de la polimerización. Por eso, ¿cuál es la recomendación? Trabajar sin guantes es un no-go hoy en épocas de COVID, guantes de vinil, de nitrilo o
esto que es la técnica glove over glove o técnica de guante sobre guante, donde nos ponemos unos guantes de polietileno sobre los guantes de látex para no tener que estar cambiando guantes y haciendo basura y gastando dinero además. Y pues esto polietileno no va a afectar la silicona. ¿Puedo sacar varios modelos? Sí, sin ningún problema, siempre y cuando yo espere 30 minutos por las razones ya descritas, darle tiempo al material que regrese a su forma original después del estirón de la deformación permanente y todo lo que hemos hablado. ¿Técnicas de toma de impresión? Bueno, aquí de hecho existen varias técnicas. Yo generalmente manejo ya sea la técnica de una sola impresión, de un solo paso, donde coloco el putty o la masilla en la cucharilla, en el porta impresión, y mientras que el putty o la masilla todavía está suavecita, de una vez, con la pistola le inyecto el material ligero por encima y tomo la impresión. Esto para mí es la técnica predilecta para silicona por adición. O la técnica de 2 pasos, de doble impresión, que es la técnica que yo prefiero para silicona por condensación, pero eso soy yo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero tomo la impresión con el putty, con la masilla, lo retiro de la boca, recorto donde más precisión necesito, hago unos canalitos para que el material rectificador que voy a colocar posteriormente pueda escaparse el exceso y vuelvo a tomar la impresión por segunda vez. Entonces, la ventaja es que tú vas a trabajar completamente sin estrés, porque hacer una impresión de un solo paso con una silicona por condensación que tienes que mezclar manualmente y espatular, híjole, estrés de nivel número 1000. Entonces, pero lo bonito es que al fin y al cabo tenemos opciones y ahí ustedes vean cuál es la que más les gusta. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una impresión de 2 pasos. Vean, tengo ya todo listo. Tengo aquí el paciente, saco la impresión y tengo aquí la impresioncita con mi material, el putty. Vean, aquí, todo listo, tomando la impresión, base catalizador y ahí está la impresioncita. Luego, ups, aquí se me coló una diapositiva que no. Bueno, seguimos aquí. Hago aquí el recorte en las zonas donde más precisión requiero. Coronas, inlays, onlays. Aquí este tiene 2 coronas y un onlay. Bueno, 4 coronas, aquí 2 y aquí una coronita y aquí un inlay. Y ahí donde le recorté porque necesito máxima precisión, ahí ahorita voy a colocar el material fluido. Vean estos canalitos que hice aquí para que pueda irse el material excesivo y chas, vuelvo a tomar la impresión. Bueno, y aquí ven cómo el material excesivo se escapó y como tengo acá una precisión, pues como lo vimos, una precisión, la misma precisión que logra captar una letra de una revista, yo aquí la tengo. Bueno, y la impresión de un solo paso, que es mi número 1 en la silicona President, la vemos acá, donde tomo la impresión de una sola vez, de las 2 consistencias. Tengo yo aquí ya la masilla sobre mi cucharilla. De una vez le coloco aquí el material ligero y chas, tomo la impresión de las 2 consistencias de una sola vez. Entonces, esto es lo bonito que yo tengo al fin y al cabo, según el material, diferentes técnicas. Y aquí lo vemos una vez más. Esto es la precisión que yo voy a tener. Las 2 técnicas totalmente aprobadas. La mejor técnica, sin embargo, es la que tú mejor manejas. Bien, y para ir terminando, porque nos quedan aquí unos poquitos minutos, también quiero mencionar rapidito, porque al fin y al cabo, si estamos hablando de siliconas, llega muy al caso este material que al menos aquí en México está recién apenitas llegado, que es un material de registro de mordida basado en silicona polivinil siloxano que se llama Jet Blue Bite. ¿Por qué jet? Porque sale aquí como si fuera de una turbinita de un avión, ¿no? Aquí sale el material desde el cartucho. Blue porque es azul, Bite porque es para registro de mordida y Fast porque es de rápida polimerización.
Entonces, ¿qué es un material de registro de mordida? Pues ustedes lo saben, como lo dice el nombre, registra la mordida del paciente, que cómo encajan los dientes, puede ser en máxima intercuspidación o oclusión habitual, o lo más común, relación céntrica. Generalmente el doctor va a usar una laminita de cera que la tiene que recortar a la medida del paciente. Ojo que no haya picos o filos que puedan lastimar la encía o tejidos blandos del paciente. Muchas veces el doctor va a agarrar dos laminitas y va a poner una gasita entre las dos. Tienes que calentar la cera un poquitito, ¿no? Porque si la calientas mucho, quemas al paciente, recortar. Es toda una construcción la que tienes que hacer. Entonces, bien, tenemos opciones más modernas, más rápidas, más fiables y más cómodas y más permanentes. También aquí, el requisito deseable de un material de registro de mordida, que el material pues pueda funcionar sin que haya presión excesiva de parte del paciente, que sea un método confiable, que lo pueda repetir las veces que sea y que siempre vaya a funcionar bien. El material sea firme y estable, no como que tipo un yeso, una cera que se puede deformar, que le haces presión y ya se dobló, lo dejaste en el sol y se derritió o algo. Que sea fácil de usar, que no sea complicado, que sea un material de espesor uniforme, porque si tiene diferentes espesores, pues puede ser que el paciente cuando muerda no muerda bien, y que al final permita también asentar bien los modelos. Desventaja de la cera, ¿no? Que acabamos de ver, se distorsiona fácilmente. Según la temperatura que tenga, va a tener diferentes propiedades. Tienes que calentarla, tienes que enfriarla uniforme, porque si es más duro de un lado y más blando del otro, probablemente el paciente no vaya a morder del todo bien y no vamos a tener un buen registro porque mordió más fuerte de un lado de la boca, mordió más fuerte aquí y menos fuerte allá, y pues no va a eso corresponder a la verdadera mordida del paciente. Hemos visto de que también de repente el material no está muy caliente, no está suficientemente calentado, el paciente cuando muerde no penetra totalmente la cera y luego va a tener pues ahí una lámina de cera de 1 milímetro entre dientes superiores e inferiores, cosa que tampoco no corresponde a la realidad y que se va a reflejar luego en un mal montaje. Y como decíamos, propenso a errores, tardado, tienes que recortar, montar, calentar y, como te digo, incluso ver que no lastimes incluso al paciente con la cera. Entonces, JetBlue Bite es un material basado en silicona por adición. Y viene en cartuchitos como el que vemos aquí, que lo montamos en la pistola universal, la misma que usas también para President, y con su puntita de automezcla que le ponemos aquí adelantito. Y hago hincapié muy enfáticamente de que a pesar de que es un polivinilsiloxano, es un material para registro de mordidas y no es para sacar impresiones de modelo, que alguien venga, ya lo hemos visto, no tengo silicona, pero eso también es una silicona y voy a sacar mi impresión para mi removible con esto. Pues no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dicen por ahí. Ventaja, el manejo es realmente súper excepcional. O sea, todo en todo tú sacas la impresión de la superficie oclusal de los dientes en 1 minuto aproximadamente. La consistencia que el material tiene es tipo crema batida. Eso es como la definición a la cual nos pusimos de acuerdo. O sea, es realmente muy suavecito. El paciente lo va a morder y penetrar sin ningún problema alguno. Y el material lo vamos a sacar exactamente la cantidad que queremos, exactamente en el sitio que queremos, y el material sale en una forma tipo de banda o de cinta, exactamente teniendo el ancho de una molar promedio, para que el tiempo, para que pues la impresión pues sea precisa, salgan todas las cúspides bien marcaditas y se pueda también reposicionar fácil y efectiva y cómoda y prácticamente sobre el modelo de yeso a la hora de hacer montajes. Entonces, el material polimeriza
en aproximadamente 40 segundos, o sea, menos de un minuto. Entonces, ponle de que tú tienes como unos 30 segundos de trabajo y 40 segundos de polimerización. Eso te da como un minuto 10 para sacar un registro de mordida que tú sabes que no se te va a estar deformando o doblando o derritiendo, o lo dejaste en el sol y ya se me arruinó. Entonces, pues es un material en ese sentido muy chévere. Entonces, aquí lo vemos claramente cómo sale. Tengo aquí una puntita de automezcla con un tip intraoral y vean cómo el material sale en forma de banda y lo colocas ahí directamente sobre las molares. Entonces, ¿cómo lo usamos? Aplicas el material sobre los dientes inferiores con su puntita intraoral óptimamente. Llevas la mandíbula a relación céntrica o máxima intercuspidación o lo que tú quieras, pues, marcar. El paciente que muerda, pero no tiene que morder así salvajemente, sino que, pues, ya que la consistencia es suavecita, y que muerda. Y esperamos unos 40 segunditos. Y después de 40 segundos el material va a estar polimerizado, retiramos el material y lo enjuagamos, lo desinfectamos. Si hay que recortarle un poquito, se recorta y ya. Y aquí está lo que decía, ¿no? Aproximadamente 30 segundos de tiempo de trabajo, 40 segundos en boca, en total 70 segundos, teniendo en cuenta lo de siempre de que cuando hace calor o hace frío, los tiempos se pueden alterar un poquito. Esto no es culpa de nadie, esto son cuestiones simplemente, pues, de la naturaleza. Entonces, bien, con esto vamos, pues, concluyendo. Las conclusiones: tenemos que usar el material, ojalá lo más que podamos, con las proporciones adecuadas. En el caso de la silicona por adición, eso igual no es ningún problema porque, pues, el cartucho, la punta de automezcla va a estar dosificando para ti. Recomendado usar la viscosidad adecuada según el tipo de impresión. Ya vimos, no es lo mismo una cucharilla abierta en impresión para implantes como una prótesis completa o prótesis removible, no es lo mismo una carilla, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ya hemos hablado de esto. Entonces, según el tipo de impresión, el material correcto. Según el material que tú uses, hay técnicas más recomendadas o más convenientes. Entonces, recomendación: la técnica adecuada según la experiencia del doctor o el tipo de material. Una vez más, ¿cuál es la mejor técnica? La mejor técnica es la que tú mejor dominas porque es la que seguramente mejor te va a salir. Debemos considerar que las siliconas por lo general son hidrofóbicas y que esto me puede causar problemas por esas burbujas que vimos, que no van a tener para dónde huirse, se van a hacer bolita, acumularse en algún lugar y me pueden causar errores nefastos en impresión que luego se transmiten a al modelo. Y si tengo un modelo con una impresión para un inlay y la cajita del inlay está llena de burbujas en alguna esquinita, lo siento mucho, no sirve. ¿De qué me sirve un material de una micra de precisión si voy a tener luego errores significativos debido a acúmulos de burbujas de saliva? Entonces, ventaja en este caso que los materiales de Coltene, President, Spidex tienen la superficie activada y el agüita, la salivita, pues simplemente se va a escurrir sobre toda la impresión hasta que clínicamente resulte totalmente irrelevante. Tenemos que respetar también, pues, los tiempos. No olvidemos que si, pues, tardamos mucho tiempo, el material se nos puede polimerizar en las manos o en la loseta, o que si dejo el material mucho tiempo en la boca porque fui a sacar una llamada telefónica por ahí, vuelvo a los 10 minutos, puede ser que el material sea difícil de retirar de la boca. No usar látex con polivinil siloxanos. Ya vimos aquí también diferentes opciones o alternativas. Usar cubetas de impresión rígidas, y no solamente rígidas, sino que tengan mucha retención, y óptimamente el uso de un adhesivo. Y finalmente, en lo que podamos, tratemos de usar, pues, buenas marcas, reconocidas, porque sabemos de que detrás de eso hay garantía,
detrás de eso hay alguien que vaya a responder, detrás de eso hay investigación y en el caso de President, repito, pues estamos hablando de una silicona estudiada y requete comprobada en 40 años, realmente legendario. Entonces, generalmente, si las cosas salen mal, pues suele ser culpa, pues error humano y no tanto del material. Porque vemos una precisión impresionante, tixotropía, afinidad al agua. O sea, no solamente tenemos avances tecnológicos en aviones, en carros, en computadoras y en cámaras y en todo, sino también lo tenemos de fijo en nuestros materiales dentales también y en este caso, materiales de impresión. Muy bien. Y con esto vamos pues concluyendo. No sé si hay dudas, preguntas o si todo ha quedado claro como la Coca-Cola. De mi parte, pues aquí les doy las gracias con esta imagen que nunca me lo imaginé, que fue del último vuelo que hice. De hecho, fue aquí de México a Tuxtla Gutiérrez en el hermoso estado de Chiapas. Me subí a un avión y quién hubiera pensado que eso que fue tan común en esas épocas, híjole, creo que no me he subido a un avión como en año y medio, después de que casi que vivía en los aviones. Entonces, pues, como ven, como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, pero pues bien, nosotros seguimos acá también cuidándonos mucho. Bueno, entonces esto es de mi parte. Le paso aquí la palabra a ustedes o a mi queridísima compañera Gaby Lara o a la muy queridísima también Diana, que por ahí tienen que andar.